Seguimos con más de Proeconomía y Finanzas y lo que adelantábamos, ya estamos en contacto con la economista Adriana Bock para hablar acerca del escenario actual y esto que compromete también a las economías o a la economía del hogar, por supuesto, frente a la inflación. ¿Cómo está, Adriana? Muy bien, muy buenos días, Edgar. Un cordial saludo también para los que nos ven. Un gusto siempre conversar contigo en atención también a esta situación por la que estamos atravesando. Y nos gustaría escuchar acerca de las recomendaciones ante este escenario bastante complejo. Inclusive se habla ya nuevamente del ajuste del precio del combustible. Sabemos que esto desencadena también un nuevo ajuste en los precios por todo lo que significa dentro de la estructura de costo el ajuste del precio del combustible. Y sin duda esto nuevamente golpearía el bolsillo de la ciudadanía. Así como decir, nos encontramos nuevamente en una situación complicada para la economía familiar, desafiante, en el sentido que bueno, nos va a tener que llevar a tomar algún tipo de medida de compensación ante esta subida de los precios y pérdida del poder adquisitivo de nuestro dinero. Y bueno, y si bien nos afecta a todos, eh, digamos, la incidencia depende también un poco de la situación y la realidad que le toca vivir a cada hogar, porque si una familia tiene una cierta holgura entre sus ingresos y su costo de vida, entonces va a tener que realizar algunos ajustes, renunciar tal vez a algunos gastos superfluos y poder compensar esa subida de precios y, bueno, y seguir manteniendo su calidad de vida, ¿verdad? Entre tanto, otra familia que podría ya estar un poquitito más ajustada va a tener que realizar a lo mejor renuncias mayores en atención a poder mantener esa calidad de vida que necesita su familia, ¿verdad? Y en el caso ya de una familia que está más al límite, ya pasando por situaciones un poco más ajustadas, y bueno, las renuncias van a tener que ser todavía mayores, ¿verdad? Entonces siempre este tema de la inflación afecta o golpea más duro a las familias más vulnerables, ¿verdad? Ahora, mencionabas algo muy importante, el de las familias vulnerables. Dentro de la composición de nuestra economía, principalmente la economía doméstica, sabemos que muchos no están, digamos, o no forman parte de los programas de asistencia porque simplemente no figuran o porque no están dentro del sistema formal, dentro de la economía. Estos finalmente también tienen que ajustarse ante la situación, más aún cuando hablamos de que si se dan ajustes o programas o al menos tratar de asistir a estos, es más difícil inclusive llegar a ellos o la brecha inclusive aún es mayor. En estos casos, ¿se tienen en cuenta esto? ¿Se tiene en cuenta este porcentaje o qué porcentaje para que nosotros interpretemos también cómo está o cómo es la composición que se tiene hoy día dentro de la economía? Y por sobre todo el impacto que esto tiene en los hogares. Por supuesto, lo que ocurre es que a lo mejor alguna familia que eh, se benefició con algún tipo de asistencia o con un incipiente repunte de la economía que parecía que íbamos a tener a principios de este año, eh, vuelve a retroceder en sus condiciones económicas, ¿verdad? Y probablemente haya familias que vuelvan a ser empujadas eh, hacia lo que es la línea de pobreza e incluso por debajo de la línea de pobreza, ¿verdad? Y ahí yo creo que, bueno, es todo un tema de prioridades, porque como veíamos en la noticia anterior, ya el gobierno está con desafíos también para poder mantener, por un lado, el presupuesto, financiar el presupuesto, y por otro lado, mantener, digamos, esa disciplina fiscal a la que se quiere volver, ¿verdad? Luego ya de todo lo que fue las acciones también en tiempo de pandemia. Entonces, es un desafío grande realmente para ese sector de la población que sin duda es grande, ¿verdad? Es una mayoría. Ahora bien, cuando hablamos del poder adquisitivo de la familia, sabemos que muchas veces algunos tal vez se sienten a conversar y digan, bueno,
estos gastos tal vez vamos a eliminarlos, como bien mencionaba, los gastos superfluos, pero existen otros gastos que prácticamente es imposible, como es el de ir a un supermercado, tratar de acceder a las ofertas. En este caso, ¿qué herramientas serían válidas para poder, digamos, sacar mayor provecho? Están las tarjetas de créditos, los vales, de cierta forma. ¿Existe alguna recomendación en este sentido para el día a día o tal vez para el mes? Las compras se deberían de pensar ya para el mes y no para el día a día. ¿Qué se recomienda en este sentido? Y necesitamos implementar una mayor disciplina, racionalidad en nuestros gastos cotidianos. Por supuesto que como consumidores lo que vamos a buscar es preservar al máximo lo que es la calidad de vida a la que ya estamos habituados. Y en ese caso, lo primero que se recomendaría es acudir a los productos sustitutos, ¿sí? O sea, no dejar de, por ejemplo, una canasta básica de consumir, no sé, las proteínas, los carbohidratos, las calorías que se necesita para poder subsistir, y mantener una buena calidad en la alimentación, en la nutrición, pero se pueden sustituir, ¿verdad? Ciertos cortes a lo mejor de carne por otros más económicos, ciertas fuentes de proteína por otras, y bueno, y así también la sustitución de productos de la canasta básica se puede dar dentro también de marcas y de segmentos, ¿verdad? En el sentido que, bueno, ciertos productos se puede, de determinada calidad se podrían sustituir por otros más económicos. O sea, primero la sustitución, no dejar de consumir aquello que es necesario, pero sí buscar alternativas más económicas. En cuanto a lo que es necesario, aquello de lo cual no podemos prescindir, ¿verdad? Y con relación a lo que hablabas de, por ejemplo, de los productos o las herramientas de financiación, creo que es muy importante también economizar en lo que son los gastos transaccionales, ¿verdad? En todo lo que tenga que ver con la ejecución de ese presupuesto que estamos planificando como familia, ¿verdad? O sea, hoy tenemos disponibles distintas opciones, por ejemplo, para realizar pagos o para realizar transferencias de dinero, que pueden ser incluso más eficientes que el efectivo, en el sentido que nos permite llevar un mejor control de nuestros gastos, pero al mismo tiempo hay algunos que tienen costos y otros que no tienen costos, ¿verdad? Entonces también es muy importante que optemos por aquellas herramientas de transacción que nos permitan ahorrar costos. Ahora, frente a esto, algo muy importante que mencionabas, porque la pregunta era la siguiente, dentro de las pequeñas acciones que nos puedan llevar justamente a tener una disciplina y que esta disciplina también conlleve al bienestar de la familia de los hogares, sabemos que dentro de una composición tal vez tradicional de 4 o 5 miembros, en donde el salario mínimo prima por sobre todo esto, también sería algo fundamental el de reunirse, sumar todos en la misma bolsa, porque sabemos también que muchos tienen sus propios gastos, pero dentro o mal y pronto, cuando uno piensa en realizar ese gasto, tal vez consultar sería lo ideal para saber si podría contribuir de cierta forma también a la economía en sí del hogar, para moverse en conjunto, en atención también a lo que está manifestando y en lo que hace el dinero físico también, porque muchos dicen, estamos acostumbrados a ver el dinero para, de cierta forma, que esto también genere tal vez mayor conciencia a la hora de hacer estos gastos o utilizar la tarjeta donde uno no ve lo que está gastando. Son algunos puntos importantes también, ¿no? Totalmente, sí, en el hogar es sumamente necesario que se pueda hacer una evaluación en conjunto del el monto que representa el costo debido al mantenimiento de los costos básicos dentro del hogar, que se pueda hacer como un inventario de las fuentes de ingresos que cuenta ese hogar, esa familia, de manera que se pueda planificar de acuerdo a la disponibilidad de ingresos que se tiene en los gastos en un orden de prioridades. Entonces, sí, las personas que están económicamente activas dentro de una unidad familiar, es importante que puedan analizar qué aportes pueden realizar, qué recortes a lo mejor van a hacer en sus gastos personales,
de manera a poder aportar un poco más a lo que es la economía de conjunto. Y una vez que se tiene esa noción clara de cuáles son los ingresos disponibles, hacer esa planificación de la que hablábamos, ¿verdad? Sabemos que los gastos básicos como alimentación, transporte, servicios básicos, por ahí representan el mayor porcentaje dentro de lo que es el costo de vida de una familia. Entonces, poder distribuirse esos gastos y poder también planificar lo que tiene que ver con la alimentación, poder planificar, por ejemplo, las comidas semanales y sobre esa planificación de comidas semanales poder hacer una lista de compras, ¿sí? Y cuando vamos entonces a realizar las compras, poder ceñirse a esa lista para poder asegurarnos de que vamos a contar con todo lo necesario para cubrir las necesidades y que no vamos a estar incurriendo en compras impulsivas o en desvíos, digamos, de nuestros gastos. Adriana, muchísimas gracias por tu tiempo. Valoramos mucho este tipo de análisis por lo que significa y más aún en este escenario bastante complicado porque muchos, de acuerdo a los datos, también dan a entender de que esto se va a extender hasta fin de año inclusive, ¿no? Asimismo, tal cual, el gobierno está actuando, por un lado, con la política monetaria para poder ir frenando, haciendo que esta inflación se contenga de alguna manera. Por otro lado, como veíamos por parte de la política fiscal, ya se cuenta con ciertas limitaciones para poder seguir asistiendo a lo mejor a la familia, a las familias más necesitadas de la forma que se venía haciendo. Así que creo que también como sociedad es importante poder entender el contexto en el que estamos y actuar también en conjunto en el sentido de que seguir con las prácticas solidarias, con las prácticas, con las acciones que con las cuales podamos asistir a aquellas personas más necesitadas que tenemos en nuestro entorno también. Adriana, muchísimas gracias nuevamente. Que tengas un buen día. Gracias igualmente.